Así que esta era una lección muy importante de este tema y por eso creo que la pone al principio en cuanto a estudiar a Dios. Y es muy importante porque estamos hablando de cómo es Dios en sí mismo. En cuanto a Dios es uno solo, hay un solo Dios verdadero, pero que en ese único Dios verdadero hay tres personas. Ahora, en cuanto a la semana que viene, hemos dicho no habrá escuela dominical, así que no hay escuela dominical la semana que viene, sí que habrá culto normal a las 11, pero entonces tenemos 2 semanas, para dentro de 2 semanas hacer la lección 4, así que tenemos un poco más de tiempo ahora para la próxima lección, la lección 4, en la que seguimos hablando de la Trinidad porque se habla de la deidad del Hijo y del Espíritu, que también es muy importante en cuanto al tema que estamos tratando, la deidad del Hijo y del Espíritu. Así que eso es lo que estaremos viendo dentro de 2 semanas. Pero ahora vamos a ver por estos últimos 15 minutos lo que es la lección del día de hoy. ¿Alguien me recuerda por qué llamamos a esta parte del estudio de la teología? ¿Por qué lo llamamos teología propia? ¿Por qué es teología propia? ¿Por qué es el nombre propia? Porque es para nosotros, ¿no? Bueno, porque es para nosotros, sí, pero esta parte del estudio de cómo es Dios se llama propia porque en la teología hemos estudiado cómo es la palabra de Dios, vamos a estudiar cómo serán los últimos tiempos, vamos a estudiar cómo debe ser la iglesia y todo eso es parte de la teología. Pero esto se llama teología propia porque estamos estudiando cómo es Dios en sí mismo, cómo son los atributos de Dios, por eso se llama propia, porque es la palabra teología, específicamente estamos estudiando eso, cómo es Dios, cómo son los atributos de Dios, así que por eso lo llamamos propia. Ahora, quizá nos hemos cruzado alguna vez, seguramente con el grupo, la secta, que se llama los Testigos de Jehová. Y seguramente, a veces yo me los he cruzado, más cuando vivía en la ciudad, en Alicante, pero en Irlanda del Norte también me los crucé. Y quería empezar esta lección hablando un poco de lo que creen ellos para ver la importancia que es estar firme en la doctrina bíblica de la Trinidad. Porque una de las cosas que primero dicen cuando hablan en cuanto a estas cosas es, te van a decir, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Y tú dirás, ah, ¿no? Y es que es verdad, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Ahora, tampoco la palabra Biblia aparece en la Biblia, pero creemos que esto es la Biblia. Entonces, aunque no aparezca la palabra Trinidad, que no aparece en la Biblia, sí que aparece la doctrina de la Trinidad. Porque no aparezca la palabra, no significa que no aparezca la doctrina. Claro que en la Biblia, como hemos visto en esta lección, aparece la doctrina de la Trinidad. Incluso hay algunos que dirán, pues la Trinidad es una doctrina que no apareció hasta el siglo IV. Y es verdad que la palabra Trinidad, bueno, empezó antes, la palabra fue formulada antes del siglo IV, pero la doctrina ya se enseñaba desde el comienzo de la iglesia primitiva. Y también te dirán, seguramente, los testigos de Jehová te dirán, ¿cómo puedes creer lo que no puedes entender? Y ese es su gran problema. Ellos creen solo lo que pueden entender. Si algo no lo pueden entender, entonces no lo van a creer. Pero tenemos que darnos cuenta que si estamos estudiando cómo es Dios, nunca vamos a poder entender todo sobre Dios, porque Dios es Dios y nosotros somos seres humanos. Dios es infinito, que no tiene fin, que es eterno, nosotros somos finitos. Y cuando digo finitos no me refiero a delgaditos, porque algunos no somos tan finitos en cuanto a eso, me refiero a que tenemos límite. Nuestra mente llega hasta un sitio y ya está. Pero cuando estudiamos a Dios tenemos que entender que hay cosas que no podremos comprender de Dios, pero debemos de creerlas. Si está declarado en la Biblia, debemos de creerlas. Ahora, cuando venimos a la doctrina de la Trinidad, quizá las palabras que Dios le dijo a Moisés serían adecuadas. ¿Os acordáis cuando Moisés vio la zarza ardiendo y Dios le dijo, quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas es santo? Pues tenemos que llevar también cuidado cuando hablamos de la doctrina de la Trinidad, una doctrina muy importante. Una doctrina que no hay que pensar en explicarla de cualquier manera, porque eso han hecho gente y se ha metido en problemas. Una doctrina es tan importante que tiene que ver con nuestra salvación. Si tú no crees que Cristo es Dios,
entonces no hay salvación, porque Cristo no puede salvarte si no es Dios. Entonces es una doctrina muy, muy importante. Y un autor reformado llamado Louis Berkhoff dice: no debemos de explicar el misterio de la Trinidad. En la Trinidad hay algo que supera nuestra mente. No podemos explicarlo, todo este misterio, sino solamente formular la doctrina de la Trinidad de tal manera que se eviten los errores que la ponen en peligro. Muy importante. Entonces, vamos a ver algunas de las cosas en cuanto a esta doctrina, que ya hemos empezado a verla en la lección, en cuanto a la doctrina de la Trinidad. En la Confesión de Westminster dice: en la unidad de la divinidad, unidad, se refiere a que es uno, en la unidad de la divinidad hay tres personas, de una sustancia, poder y eternidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y esto es un buen resumen de la enseñanza de la Biblia en cuanto a la Trinidad. Hay que llevar cuidado de cómo decimos las palabras. Dice: en la unidad de la divinidad hay tres personas, de una sustancia, poder y eternidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Un muy buen resumen de la enseñanza bíblica sobre el tema de la unidad de Dios y de la Trinidad de Dios. Ahora, tres verdades bíblicas esenciales sobre la Trinidad. Dios es tres personas. Uno, cada persona es plenamente Dios. Hay un solo Dios. Porque mucha gente diría: Dios es tres personas y cada persona es Dios, pues hay tres dioses. Si el Hijo es Dios, si el Padre es Dios, si el Espíritu Santo es Dios, hay tres dioses. No, hay un solo Dios. Ay, pues no lo puedo entender. Es que nuestra mente no puede llegar a entenderlo, pero es porque estamos hablando de Dios mismo. Ahora, cuando decimos personas, que Dios es tres personas, no nos referimos a persona en cuanto a ser humano. Muchas veces decimos: hay tantas personas, 20 personas, nos referimos a 20 seres humanos. Pero cuando hablamos de Dios, de que en Dios hay tres personas, no nos referimos a seres humanos, sino nos referimos a las tres, se ha llamado de algún modo también subsistencias que hay en Dios. Pero Dios no es tres seres independientes o tres dioses diferentes, tampoco es una sola persona que se pone tres máscaras diferentes, o que simplemente se revela de tres formas diferentes. Y por eso es que la palabra persona es la única palabra que se puede referir a la Trinidad que vemos en Dios. Persona en cuanto a que tiene personalidad, no en cuanto a que es ser humano, por supuesto. Y el Dios de la Escritura existen tres personas distintas en cuanto a que se diferencian, pero con una misma naturaleza o esencia, que moran en perfecta igualdad o unidad. Entonces, estas tres verdades que hay aquí, podríamos decir: hay un solo Dios, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas. El Padre es Padre del Hijo, el Hijo es Hijo del Padre, el Espíritu es el Espíritu del Padre y del Hijo. Y el Padre, el Hijo y el Espíritu son un solo Dios. Difícil de entender, puede ser, pero debemos creerlo, porque es la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, hay gente que dice: bueno, eso es la enseñanza de la palabra de Dios, pero solo en el Nuevo Testamento. Pues no. Esta enseñanza de la palabra de Dios en cuanto a la Trinidad ya la vemos en el Antiguo Testamento. Y tengo ahí algunos textos que quizá no lo podemos leer muy bien, pero voy a ir leyéndolos. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Pero en Génesis 1:26, cuando Dios dice, cuando llega la creación del hombre, mira cómo habla Dios. Dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Muy curioso. Dice: hagamos. ¿Tú sueles hablar así? ¿Tú sueles hablar, nosotros vamos a, si hablas de ti mismo, dices yo voy a hacer algo? Pero Dios lo dice en plural: hagamos. Y es porque esto era en la Trinidad, las tres personas decidieron hacer al hombre. Entonces dijeron: hagamos al hombre. Y muy interesante, dice nuestra imagen, no dice a nuestras imágenes, sino a nuestra imagen. En Isaías 6:8, otro versículo muy parecido. Allí es cuando Isaías ve esta imagen de la gloria del Señor, esta visión, de la gloria del Señor, y el Señor, Jehová, dice: ¿a quién enviaré?
Ahí habla en singular, pero después dice, ¿y quién irá por nosotros? Está hablando Dios ahí y habla de nosotros. Eso es porque hay pluralidad de personas en Dios. Entonces respondí yo, dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí. Un salmo muy interesante, Salmo 45, 6, 7. Mira lo que dice ahí. David está hablando y se está refiriendo a Dios. Y le dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre, cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Hasta ahí está bien. David le habla a Dios. Pero mira lo que dice el versículo siguiente. David está hablando a Dios y le dice, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo. ¿Cómo puede ser que David le habla a Dios y le dice, a ti, oh Dios, te ha ungido Dios, el Dios tuyo? Solo puede ser posible si David estaba hablando al Hijo, a Cristo, el que vendría, el que sería el Rey, y dice, te ha ungido a ti tu Dios, allí refiriéndose al Padre. Dos personas, se refiere a estas dos personas de la Trinidad, con óleo de alegría más que a tus compañeros. O el Salmo 110 también dice algo parecido. Está hablando David, dice ahí Salmo de David, esto lo estaba hablando David, y dice, Jehová dijo a mi Señor. Espérate, David era el rey, y David habla de Jehová y de su Señor, como dos personas diferentes. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. La única interpretación posible de este texto es que sea Jehová el Padre, Dios el Padre, diciéndole a Dios el Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Significa hasta que tus enemigos sean subyugados, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Fíjate, en los salmos incluso podemos ver las relaciones de la Trinidad. Isaías 48, este versículo no lo tengo aquí apuntado, pero lo quiero buscar. Si tenéis Biblias lo podéis buscar también. Isaías 48, versículo 16, porque incluso en este versículo no solamente vemos las dos personas, el Hijo y el Padre, como hemos visto en otros versículos, pero aquí vemos tres personas de la Trinidad, las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el versículo 12 de Isaías 48 vemos que está hablando Dios aquí. Dice, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Y mira lo que dice, versículo 16. Acercaos a mí, oíd esto, desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Aquí está hablando, vemos en el versículo 12, que estaba hablando alguien que tiene que ser Dios, porque dice, yo soy el primero y yo soy el postrero. El primero y el último solo puede ser Dios, el que es eterno. Está hablando alguien que es Dios. Y dice en el versículo 16, dice, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Alguien que es Dios dice, me ha enviado Jehová y me ha enviado su Espíritu. ¿Quién está hablando aquí? ¿Quién está hablando? ¿Alguien? Dios mismo. ¿Qué persona de la Trinidad está hablando aquí? El Padre. El Hijo. A ver, algunos dicen el Padre, algunos dicen el Hijo. Creo que el Padre, ¿no? ¿Quién fue enviado? Dice, acercaos a mí, oíd esto, desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová, el Señor, y su Espíritu. Allí está hablando el Hijo, diciendo, me ha enviado Jehová el Señor y me ha enviado su Espíritu. Pero vemos aquí que hay tres personas. No es una misma persona, ni son tres dioses, es un solo Dios en tres personas. Y eso es esa es casi la única manera de explicar lo que haga justicia a lo que dice la Biblia, es un solo Dios en tres personas. Entonces, eso es importante. Y aquí se ve bien claro que aparecen las tres personas. Está hablando alguien que es Dios y dice, me ha enviado Jehová el Señor
Un nombre que se suele dar al Padre o a las tres personas, pero si le ha enviado, pues sabemos que el Hijo fue enviado. Me ha enviado Jehová el Señor y su Espíritu también. Así que tenemos una revelación en el Antiguo Testamento sobre la Trinidad. Ahora, esta revelación se podría decir que es parcial porque en el Nuevo Testamento, veremos la semana que viene o dentro de 2 semanas, en el Nuevo Testamento es mucho más completa esa revelación. Vemos que hay una revelación completa de la doctrina de la Trinidad en el Nuevo Testamento. Aunque la palabra Trinidad no se encuentre en la palabra de Dios, la doctrina está bien clara. Es una palabra que los hombres, guiados por Dios, han puesto para poder formular esta doctrina. Ahora, tenemos que llevar cuidado con las analogías que hacemos o ilustraciones. Una analogía es una ilustración para explicar la Trinidad, porque toda analogía tiene sus limitaciones. No sé si habréis escuchado alguna de estas ilustraciones. Quizá la habéis escuchado, de decir, la Trinidad, para que la puedas entender, es como el agua. Entonces, el agua puede estar en estado sólido, gaseoso y líquido. Pues de la misma manera, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero esto es todo agua, que sí. Sea gaseoso, líquido o sólido, es todo agua, así que es un Dios, pero en 3 personas. El problema es que hay algunos problemas con esta ilustración, como vamos a ver que todas las ilustraciones tienen problemas. ¿Por qué? Porque el agua, aunque sí que es verdad que tiene estas 3 formas, Dios no tiene 3 formas, el agua es impersonal. Además, nunca puedes ver, o prácticamente nunca, el agua está en las 3 formas a la vez. Una molécula de agua no puede estar en estado sólido, líquido y gaseoso a la vez. Pero vemos en la Biblia, por ejemplo, en el bautismo de Cristo, que está el Hijo, el Padre hablando y el Espíritu Santo en forma de paloma. Están los 3 a la vez, las 3 personas en la misma, en el mismo evento, en el mismo tiempo. Así que esta ilustración, aunque se ha utilizado mucho y aunque quizá no es tan mala como otras ilustraciones, se queda corta. Quizá yo escuché esta ilustración cuando era pequeño, de que alguien dijo, mira, en las matemáticas, Dios no es un Dios más un Dios más un Dios, son 3 dioses, no, es como 1 por 1 por 1, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y al final, ¿qué es? Es un Dios, no son 3 dioses. Pero otra vez se queda corto, ¿por qué? Porque las 3 personas de la Trinidad son diferentes, aunque son diferenciados, aunque son un mismo Dios, pero son diferentes. El 1 y el 1 y el 1 son exactamente el mismo número, con las mismas propiedades, pero en la Trinidad vemos que cada una de las personas tiene algunas funciones que son diferentes. El Hijo fue el encargado de venir a este mundo y encarnarse. El Padre no se encarnó, ni el Espíritu se encarnó. El Padre fue el que planeó la obra de salvación, el Espíritu es el que aplica la obra de salvación a nuestra vida, el Espíritu es el que nos convence de pecado. Cada persona en la Trinidad tiene sus funciones. Así que esta ilustración también se queda corta. Quizá, y esta ilustración sí que no tiene mucho sentido, gente lo ha dicho y dice, bueno, como un trébol tiene 3 hojas, pero es un solo trébol, así Dios tiene 3 partes, 3 personas, pero es un solo Dios. Pero no es así. Dios no tiene 3 partes, que el Hijo es una parte, el Padre una parte y el Espíritu otra parte. No, porque el Espíritu es completamente Dios. Si yo le quito una hoja a este trébol, esa hoja del trébol que yo tengo no es completamente el trébol. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? La hoja es diferente al trébol entero. Pero el Hijo de Dios es completamente Dios. Así que esta ilustración del trébol tampoco es suficiente. Otros han hecho la ilustración con un árbol. Tiene raíz, tiene tronco y tiene fruto o ramas. Entonces, bueno, pues la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero es un solo árbol, un solo Dios, pero con 3... No, ninguna de estas ilustraciones, que básicamente es la misma, funciona, porque en la Trinidad cada persona no es una parte separada de Dios, sino que cada persona es plenamente Dios. Luego hay otras ilustraciones, esta es aún peor aún. Decir, bueno, hay un hombre puede ser agricultor de oficio, alcalde de la ciudad y anciano en la iglesia. Pues tiene 3 distintos oficios, 3 papeles diferentes, pero es un solo hombre, ¿no?
Entonces hay gente que aplica esto a la Trinidad. Un solo Dios, pero con 3 funciones, o 3 actividades, o 3 formas de revelarse. No, ninguna de estas ilustraciones. Es más, hay una herejía antigua llamada el modalismo, que quizá la repasaremos la semana que viene, que decía eso. Es un solo Dios, una sola persona, pero como 3 formas de revelarse, 3 máscaras. Como si Dios tuviera una máscara y cuando se revela de esta forma es el Padre, cuando se revela de la otra forma es el Hijo y cuando se revela de la otra forma es el Espíritu Santo. No, son 3 personas, no 3 funciones distintas o 3 modos del que se revela Dios. Ninguna de estas ilustraciones sirve. He puesto aquí una cita de varios autores, lo he puesto todo junto, y dice: ninguna analogía expresa adecuadamente lo que es la Trinidad. Es un misterio que jamás podremos entender por completo. Sin embargo, no lo podemos entender por completo. Sin embargo, sí que se puede entender y creer lo que nos dice la palabra de Dios. Que hay un solo Dios, que Dios es 3 personas y que cada persona es plenamente Dios. Esas 3 cosas debemos de recordarla. Que hay un solo Dios, que Dios es 3 personas y que cada persona es plenamente Dios. Ahora, la doctrina de la Trinidad no es ninguna contradicción. Aunque sea difícil de entender, no hay ninguna contradicción. En la Biblia nunca se dice que hay un solo Dios y no hay un solo Dios. No, la Biblia dice que hay un solo Dios. Si la Biblia dijera en algún lado, hay un solo Dios pero hay 3 dioses, entonces sí que sería una contradicción, pero la Biblia no dice eso. Tampoco dice, Dios es solo una persona pero Dios es 3 personas. Eso sí que sería una contradicción, pero no dice eso la Biblia. Lo que la Biblia nos revela de Dios y las 3 personas es imposible comprender en su totalidad, pero sí que se puede entender lo que la Biblia nos dice. No yendo quizá a todos los entresijos de cómo funciona esto, porque nuestra mente nunca llegará, pero sí creyendo, recibiendo y entendiendo lo que la Biblia nos dice.